especie. Ciencia para todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz Cárdenas y los acompañaré en el episodio de hoy que trata sobre un tema fascinante que es la evolución. Para platicar un poco sobre este tema, tenemos como invitado al cuasidoctor Ricardo Aguilar, quien es el jefe del Departamento de Curaduría del Museo de Paleontología de Guadalajara. Ricardo, bienvenido a Depende de la Especie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Muy la bien. pandemia? Gracias por la invitación. Es un honor trabajar con ustedes y siempre poder participar con diferentes instituciones en estos aspectos de divulgación, porque a veces nos quedamos localizados en nuestro rancho, ¿no? Yo me quedo en el lugar que estoy, en lo que hago, y siempre intercambiar con diferentes universidades, con museos, es grandioso, ¿no? Podemos llegar a mucha gente, quizá para mal o para bien, no sé, pero que podamos aportar, tratar al menos de aportar algo, mínimo generar algo de discusión o interés en con un estudiante o una persona que se interese, creo que ya logramos algo, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, les platico un poco que Ricardo estudió biología en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Cuéntanos por qué quisiste estudiar biología, qué fue lo que te llamó la atención, querías morirte de hambre, como siempre dicen, ¿no? ¿O por qué biología? como que siempre ven el factor económico antes de eso y es muy chocante. Yo creo que te mueres de hambre, hagas lo que hagas, y no lo haces bien, ¿no? Y si lo haces bien, no te garantiza el tener dinero, pero mínimo vas a comer algo y estar contento con lo que haces. Y bueno, no, el factor ese nunca creo que fue importante para mí, y no lo es. Incluso hoy la cuestión económica, obviamente todos necesitamos tener ingresos que nos mantengan vivos, ¿no? Pero la curiosidad creo que es lo más relevante. Yo tengo una anécdota de cuando era niño, en el que mi padre tenía muchos libros. Había una serie que se llamaba Time Life, que yo no sé si tú la recuerdas, a lo mejor es muy joven para ello, pero eran libros que salían en mediados del siglo pasado, 50, 60, fueron muy famosos, 70, todavía en los 80, ya a partir de ahí perdieron mucho su fama. Y eran de la naturaleza, rocas, minerales, dinosaurios, todo lo que se te pudiera ocurrir. Entonces, a mí lo que me impactó cuando era muy niño fue una fotografía de un geólogo tirado en una montaña con un martillo geológico a un lado y un fósil, ¿no? Y suena como muy cursi, y decía, es que me dedico a la paleontología porque vi un fósil. Ni siquiera era como la imagen del poder estar en el campo, poder entender cómo funcionaba la naturaleza, que me llamó la atención desde ese tiempo, y siempre preferí las ciencias naturales a todo lo demás. Las ciencias sociales, la verdad es que a mí no me llaman la atención en absoluto, más que sus métodos, aplicarlos en cuestiones poblacionales, pero bueno. Y bueno, de ahí para acá, mi duda cuando iba a entrar a la universidad era si estudiaba física o biología. Y en algún momento dije, las matemáticas no se me dan gran cosa, pero bueno, si las voy a usar, al menos que sea lo necesario, ¿no? Entonces, me gusta mucho la física, sí, más a cuestión teórica, y la biología igual. La parte más interesante para mí nunca ha sido la biología aplicada, siempre ha sido una cuestión teórica. Y bueno, me dedico a la paleontología, me encantan los fósiles, pero siempre he dicho que la paleontología para mí es un pretexto para entender la evolución biológica, que es el tema que vamos a hablar, y es lo que a mí realmente me satisface siempre hablar de eso. Más que de que si un dinosaurio corre o brinca, y la verdad es que eso me da un poco de flojera, pero la parte de la evolución es muy interesante. Oye, ya hablando de eso, llevas ya 20 años o más trabajando en el campo de la paleontología. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre lo que estudias? Y bueno, ya nos contaste un poquito por qué decidiste desde niño estudiar paleo, ¿no? Pero ¿qué es lo que haces como paleontólogo? Sí, yo tuve la fortuna de empezar en mi servicio social cuando el museo todavía no se abría. Entonces fui muy afortunado en esa situación, porque realmente la paleontología en Jalisco, aunque tiene una tradición antigua, si le podemos llamar tradición, y no solo presencia, eh, no tenía una formación académica tal cual, ¿no? Y no es que ahora hayamos cambiado muchísimo, intentamos cambiar las cosas, pero todavía antes de que se inaugurara el museo, estaba obviamente el trabajo de nuestro fundador, el ingeniero Solórzano,
Él hizo muchísimo, él hizo una recopilación enorme de fósiles que sin él no existiría la paleontología en absoluto en Jalisco, en absoluto, ni siquiera no solo el museo. Este, y bueno, él tuvo esa necesidad de hacer colecciones, pero todo el material que él tenía no estaba organizado completamente. Él dedicó más bien la parte, toda su vida al estudio del hombre. Él quería encontrar evidencias de humanos en Jalisco antiguos y lo logró, ¿no? Hay material muy interesante que se ha encontrado en Chapala de restos esqueléticos directos humanos y materiales asociados, materiales modificados, huesos modificados y todo esto. Es muy interesante su trabajo, pero toda la colección realmente, cuando la recibimos, cuando se formó el museo, fue un poco perturbador, ¿no? La cantidad de material, la dispersión y fragmentación del material por diferentes motivos, ¿no? Nunca hubo un lugar apropiado para que estuvieran organizados. Entonces, con el tiempo se fueron dispersando y fragmentando. Entonces, recibimos un montón de cosas revueltas que tuvimos que empezar a trabajar y casi la primera década del museo, desde que empezamos servicio, después pude trabajar aquí, trabajamos en formar una colección en forma tal cual, y perdón por la repetición, pero algo que pudiera estudiarse. En un principio a ningún investigador casi del país extranjero le interesaba mucho venir al museo, porque sabían que era un relajo. Pero ahora tenemos colecciones ya formadas, tenemos grupos organizados, tenemos materiales que les hace falta investigación. Entonces, he pretendido que en la segunda década del museo, empezar sobre todo a tener un mayor impacto en cuestiones de divulgación, tener cursos y todo esto. Y pues mi idea es que casi la tercera década sea incrementar muchísimo la investigación, ¿no? Es como un plan medio que surgió ahí espontáneamente, pero es la idea, incrementar mucho la investigación. Hemos tratado de formar recursos humanos, hemos tenido ya muchos estudiantes que han pasado por aquí, que han aprendido, conocen los materiales de Jalisco, conocen los sitios paleontológicos, y bueno, mi idea es que la investigación empiece a ser mucho más explosiva en estos tiempos en cuanto a la paleontología de Jalisco. Y pues bueno, hemos trabajado en diferentes aspectos, sobre todo la parte de organización de la colección, el tener más materiales ahora sí de campo con datos de contexto, que en aquellos tiempos, hace décadas no se hacía, se colectaba un fósil, se llevaba a la casa y se perdía la información. Hoy hacemos excavaciones sistemáticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien tiene el resguardo de los fósiles a nivel nacional. A nosotros nos encanta trabajar con el INA porque tienen arqueólogos y los arqueólogos saben excavar, cosa que a veces los paleontólogos no. Entonces, los arqueólogos saben excavar muy bien. Si quieres aprender a excavar, hay que juntarse con un arqueólogo, no con un paleontólogo. Y nosotros tenemos muy buena relación con ellos y trabajamos, intentamos que las excavaciones sean hechas con detalle y poder obtener la mayor información para poder, pues ya sabes, no enriquecer mucho los datos que obtenemos de cada sitio. Y pues bueno, tratamos pues de hacer que poder difundir nuestra investigación, aunque esto está en pañales, ¿no? Todavía es muy incipiente, hemos publicado poquito. Mi idea es que eso que cambie mucho a partir de ese tiempo. Ya tenemos mucho que decir y no lo hemos dicho, entonces estamos tratando. Pero lo hemos hecho más bien por medio de la divulgación. Creo que en eso hemos tratado, bien o mal, pero hemos intentado llegar a un público y creo que hoy nos conocen y se nota en la cantidad de estudiantes que quieren venir a trabajar con nosotros, a colaborar en prácticas profesionales, en servicio y como voluntarios. Estás ya por terminar a medias de tu tesis de doctorado. ¿De qué se trata tu tesis, tu proyecto? Como yo vi que sobre todo, a mí algo que me choca un poquito es la investigación que está de moda. Es que, no sé, ya es carácter de cada quien, ¿no? Y eso me ha generado muchos problemas también. Pero como que la cuestión que está más de moda, y no quiero decir que lo que yo voy a hacer o lo que estoy haciendo no sea conocido, ¿no? Claro que no es nada novedoso, no nada de eso, pero no está tan en tendencia, ¿no? Y algo que se hace mucho en estos tiempos en cuanto a paleoecología es hacer estudios de isótopos para determinar tipos de dietas y todo esto en los organismos. Y bueno, entre que nuestras condiciones precarias no nos los permiten por la cuestión económica, eso es un factor importante. Creo que hay otros métodos y algo que me parece muy interesante que han hecho sobre todo en Finlandia y lugares así, también en Estados Unidos, claro, es algo sobre ecometrías, que es hacer determinaciones de tipos de alimentación, no nada más, también de los ecosistemas, inferir paleoecosistemas
con base en mediciones de aspectos anatómicos de los organismos. Mm, Entonces, esa es la intención, hacer una especie de reconstrucción paleoambiental con base en aspectos específicos, lo que se le llaman rasgos ecométricos de mamíferos, bueno, mega herbívoros de Jalisco. Entonces, mi intención original era hacer, de hecho mi tesis ha cambiado, ¿no? Pero mi intención original era trabajar todos los herbívoros, pero ya ves que luego uno quiere comerse de un solo bocado todo y es imposible. sí. Y, y yo mismo me he dado mis propias cachetadas y he reducido mi objetivo de trabajar solamente con megaherbívoros, me facilita mucho, porque además algo de lo que nos duele aquí es que no tenemos todavía mucha investigación, entonces incluso la taxonomía más esencial se ha publicado muy poquito. Entonces tenemos que trabajar desde las bases para entonces poder hablar ya de cuestiones paleoecológicas, que es la intención. Pero, Claro. Ahorita que nos hablas del museo, tienes ya 9 años siendo el curador del Museo de Paleontología, así es. pero ¿qué les curas a los fósiles o de qué se trata la curaduría de un museo de Sí. paleontología? Tengo un estudiante que es muy chistoso en algún sentido, es muy brillante el chavo, no, no le digan, porque luego se vuela. Pero él es como muy formal, entonces cuando vamos en la calle me dice, curador esto, y a mí me da un poco de pena porque la gente decir, este cuate es el chamán o no sé qué onda. Pero bueno, digo, él es muy respetuoso, ¿no? Sí, suena chistoso y cuando pensamos en curación, siempre como que lo que nos viene a la cabeza es la parte del restaurar el fósil. No es como que el fósil está fracturado, pues le pones su venda o yeso y ya, ¿no? Ya quedó, ya hice mi labor curatorial. El curador generalmente es el encargado principal de la colección. Entonces, puede haber el manager de la colección, mucha gente trabajando, pero el curador es el encargado, el que es responsable de que esa colección tenga una buena, eh, pues, que se encuentren las condiciones aceptables para ser investigada, obviamente, y además es un investigador de la colección, ¿no? Entonces, no se trata solo de ir al campo, nosotros hacemos, digamos que toda esa labor de ir al campo, rescatar materiales, llevarlos al laboratorio, trabajarlos en el laboratorio hasta que estén restaurados, y además la intención es presentar los hallazgos, o sea, la información ya sea por medio de divulgación o por medio de una publicación formal, pero entonces es todo el proceso en el que tenemos que hacer. Hay museos que tienen, no sé, 5, 6, 7 curadores, dependiendo ya de cada especialidad. En este caso yo soy el único, pero bueno, a veces es más porque no hay muchas posibilidades, ¿no? Algún día seremos el Museo Americano, espero tener esa misma presencia, a lo mejor habrá más curadores. Sí, como que es algo común en las colecciones. Por supuesto. Pues fíjense que quisimos invitar a Ricardo, porque como ya lo mencionó un poco, él es un apasionado de la evolución. Me ha tocado ver algunas charlas y es muy interesante la visión que tiene sobre este proceso, ¿no? Que a mí también me encanta. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito qué es la evolución y por qué te apasiona tanto el conocer, de dilucidar la evolución, el proceso evolutivo? Es algo que a mí siempre me ha parecido hasta un poco espeluznante, ¿no? Cuando escucho hablar de evolución y yo creo que es cuando sabes que algo te gusta, ¿no? Otros temas te pueden dar flojera, pero la parte de la evolución es muy interesante y es triste pensar que hay gente que piensa que es algo muy simple y como que algo, ya no digamos de la gente que no cree en la evolución, ¿no? Que eso es ya aberrante, pero como que fuera algo muy simple que ya está dicho, simplemente con que digas es la supervivencia del más apto, ¿no? Como que una frasecita involucra todo lo que implica la evolución. Y realmente es un tema que está en discusión todo el tiempo, es un tema difícil, tú sabes que entre investigadores no nos ponemos de acuerdo en un montón de situaciones, o entre estudiosos de la biología, ya no digamos solamente investigadores. Este, entonces, estamos siempre con la idea de qué puede ser la evolución, si ocurre de un modo, si es de otro modo, hay quien hace diferencias, ¿no? Si yo soy biólogo molecular, hablo de la evolución molecular, si soy biólogo de ecosistemas, hablo de la evolución de los ecosistemas, y como que estamos siempre haciendo cierta repulsión unos a otros y pensando que mis métodos son mejores que los tuyos, pero creo que es parte de la saludable de una teoría, ¿no? De hacer una discusión, es interesante, pero a la vez
nos separan. Y lo que debiera pasar es que conjuntáramos la información, ¿no? Y tener algo mucho más claro. A mí lo que realmente me interesa es todo ese proceso de todos esos mecanismos, que sobre todo es más que las filogenias, porque a veces cuando hablamos de evolución pensamos en qué es la filogenia, o sea, el parentesco entre los organismos y que si esta especie es hermana de la otra y que si este es de la familia tal o que si se llama de esta especie o de la otra. Ya se cruzó un feliz. Perdón. No solo la sistemática o esta filogenia, sino los mecanismos de la evolución. O sea, realmente mi mayor interés es entender cómo funciona el proceso evolutivo. Y bueno, es algo que siempre lo he tenido, ¿no? Siempre me ha interesado y pretendo aportar. A lo mejor nunca he hecho nada, o a lo mejor nunca haga nada, pero al menos me interesa el tema, entonces quiero saber más de eso. ¿Cómo ves? Pero ¿cómo definirías la evolución? Eso es algo también tan complicado, porque entonces entramos en cuestiones ya de discusión semántica y todo lo que quieras. Yo he leído muchos libros de evolución y una definición no es igual al del otro libro. Y además, hay autores que si tú buscas una definición en el libro de 500 páginas no encuentras ninguna. Es como que te empieza a hablar de evolución y tú llegas a tu conclusión de qué es lo que defines, ¿no? Pero creo que las cosas complejas son difíciles de definir, aunque piensen que la evolución es algo simple. El mismo Darwin decía que la evolución era descendencia con modificación, ¿no? Es como que una frase muy simple. El problema de Darwin es que sus frases a veces eran demasiado ambiguas, generaban discusión entre la comunidad científica. Entonces hay cosas que si tú lees a Darwin con detalles y haces una especie de exégesis del libro El origen de las especies, te das cuenta que a lo mejor la frase que dijo no incluye todo lo que pensaba. Entonces tienes que leer todo el libro como para darte una idea más clara de lo que realmente intentaba decir. Entonces, en algunos autores hablan de la evolución como un cambio en las frecuencias alélicas en las poblaciones, ¿no? Es como una definición muy genética, a la vez del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Cuando eres dedicado solamente a la cuestión genética, tiendes a pensar todo en genes, así como Matrix, que ves los números que bajan. La gente que trabaja con genes ve genes, ¿no? Ve letras A, T, C, Gs todo el tiempo, en todo. Entonces, creo que es una forma, claro, y cada quien ve lo que quiere, ¿no? Según lo que estudia, pero no es la única manera de definir. Y a veces puede ser muy sesgado según tu perspectiva. Entonces, el hablar de qué es la evolución es algo complicado. Yo diría que ni siquiera puedo decir que es un proceso, porque la evolución es un montón de procesos funcionando al mismo tiempo. Es un síndrome de procesos. Entonces, es simplemente, de alguna manera podemos decir, la realidad de que los organismos se diversifican a partir de un ancestro común, ¿no? Que está llena de detalles, de mecanismos en los que podemos ya indagar cada uno, y bueno, que cambian además a través del tiempo estos organismos. Es importante que ese cambio se manifieste, ¿no? Entonces, para eso necesitamos variación y principalmente selección natural, que es ya hablando de procesos específicos, que es lo que pudiéramos tener. No sé si soy claro, pero la verdad es que a mí mismo me cuesta un poco de trabajo hacer una definición y no soy ni quien, ¿no? Para establecer una definición clara de evolución. Yo, por ejemplo, pues para mí es eso, ¿no? Es el cambio en las frecuencias alélicas en una población de una generación a otra. Eres de ese team. Yo Sí, pero mira, está muy bien. poblacional. Yo sé tú eres bióloga de poblaciones, claro, de genéticas, ¿no? De pools genéticos. Yo creo que es una forma de definirlo, claro, de la perspectiva de un grupo de investigadores. Esto viene desde el mismo tiempo, antes de la síntesis moderna, que fue a mediados del siglo pasado, 40, por ahí que tú sabes bien la historia. Existía la unidad de selección, incluso se declaró que era el gen, ¿no? Tal cual. O sea, los biólogos matemáticos dijeron gen. Y es fácil, y bueno, hay un libro de Dawkins que se llama El gen egoísta, o sea, al grado de que el gen es el que decide, ¿no? Casi como que qué es lo que es valioso Nos dominan. para conservar, así es. Entonces, es una visión que tiene que ver mucho con el boom que tuvo el conocimiento del trabajo de Mendel después de Darwin. De hecho, a principios del siglo pasado,
el seleccionismo darwiniano estaba muy de capa caída, ¿no? Muchos, muy pocos creían en eso. Y en tiempos de Darwin mismo, aunque tenía mucha gente que estaba de su lado, de investigadores que creían muy bien en la cuestión, ni siquiera es decir creer, simplemente que sabes que es verdad, la cuestión del origen común, de la diversificación de los seres vivos. En todo lo demás no estaban de acuerdo muchos de los investigadores, y de hecho en la parte de la selección natural les costó mucho trabajo como que entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y entonces, cuando surgió el trabajo de Mendel, cuando lo retomaron los genetistas, o los que se convirtieron en genetistas, fue un boom el poder decir, es que el gen es lo realmente importante. Se volvió muy común hablar de ello y seguimos arrastrando esta cuestión, que no digo que no importe, obviamente importa, pero incluso hoy cuando se habla de epigenética, ya la gente empieza a verlo diferente, es como, espérate, ¿es el gen o no es el gen, no? ¿Qué tiene que ver? Y eso nos mete en otras discusiones ya un poco más complejas y a veces absurdas cuando hablamos de que la epigenética ha traído de nuevo al lamarquismo. O sea, creo yo que si lo dice una persona que no se dedica a esto, a mí no me molesta, total, es una forma de verlo. Pero cuando lo dice un investigador me es muy chocante porque a mí lo que me dice es que esta persona no tiene muy claro qué es el lamarquismo realmente, ¿no? O la Porque además, epigenética. sí, exacto, o sea, es como decir, si crees que hay una variación en esta cuestión epigenética heredable, entonces es lamarquismo, ¿no? Porque es herencia de caracteres adquiridos, lo cual no es así, ¿no? Jamás fue esa la idea, entonces tenemos que entender muy bien qué son los conceptos, y perdón porque hable, a lo mejor introduzca conceptos que no hemos explicado, pero creo que esto es tan lleno tan rico, tan lleno de cosas que tendríamos que explicar desde la base, que es la idea del carácter, de la herencia de los caracteres adquiridos que fue propuesta o de algún modo expuesta por Lamarck, porque a veces pensamos que un investigador creó tal término, creó tal concepto, y a veces lo que hizo un investigador fue tomar lo que había en el ambiente académico y exponerlo en su libro, ¿no? Entonces, esta idea de que los caracteres adquiridos se heredaban, también lo pensaba Darwin. Entonces, mucha gente piensa que es solamente el lamarquismo, pero también lo pensaba Darwin. Pero bueno, era el conocimiento del tiempo. Esto estamos hablando de pregenética, prebiología molecular, ¿no? Imagínate la dificultad que era pensar de algún modo cómo se heredaban los caracteres de las personas, de los organismos, sin saber nada de genética, ¿no? Y si lees el libro, aparte del capítulo sobre variación de Darwin, del origen de las especies, es también muy, muy espeluznante porque lo único que le falta hablar es de genes. O sea, es muy interesante cómo observaba la variación de los organismos, pero claro, no se sabía nada de esto, ¿no? Y es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Y eh, es tan compleja la evolución que nos lleva a tener todas estas series de discusiones y también, no nada más a nosotros, sino a los que han tenido esas propuestas para explicar el proceso evolutivo. Además de la época, también pensemos que cuando Lamarck propuso su teoría de la evolución, pues era un mundo dominado por gente que pensaba que Dios había creado a todas las especies y entonces no cambiaban, ¿no? Sino que ya eran fijas, ¿no? Entonces es todo un cambio de paradigma que va poco a poco transformándose en lo que sabemos ahorita, y ahorita estamos en medio de otro cambio de paradigma porque está ya una nueva, bueno, no tan nueva, propuesta de teoría, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, espero. Además de la teoría de selección natural de Darwin, que me gustaría que también nos contaras un poquito sobre qué es la selección natural, porque en alguna ocasión estaba en una reunión con amigos y algunos no eran biólogos, y mencionaban que, no, sí, es que como dijo Darwin, sobrevive el más fuerte y el más inteligente y no sé qué, ¿no? Entonces, eso es algo común incluso en gente que estudia biología, ¿no? Pero para los que no estudian biología, ¿qué sería la selección natural? Que es algo que creo que podemos escuchar en todos lados. ¿Y cuáles son otras teorías aceptadas o explicaciones aceptadas para la evolución? Sí, mi punto de vista es, sí, la selección natural es algo que la gente puede pensar que es algo muy simple también. Y si lo
ponemos así sobre la mesa, posiblemente no sea tan complejo. El problema sí es lograr que para todos nos quede claro de la misma manera. Y un gran problema muy esencial es que mucha gente habla de Darwin sin haber leído el libro, lo cual es como hablar de Dios sin haber leído la Biblia, ¿no? Es extraño, ¿no? O sea, cada quien cree que sabe porque lo leyó en alguna otra fuente, porque lo vio en algún video, en algún documental. Y estas ideas que se exponen de qué es la selección natural, como la supervivencia del más fuerte o del más inteligente o lo que tú mencionabas, son cosas que ni siquiera Darwin dijo, ¿no? Tenemos muy equivocado lo que ella ha dicho y que además de algún modo también tenemos que remitir el pensamiento al tiempo, ¿no? A la época en la que él pudo. Habrá quien hoy lo considere incluso algunos conceptos científicos como machistas, pero Sí, sí. simplemente es una cuestión, o esto de la cuestión el darwinismo social que le llaman, ¿no? De que, es que alguien lo ha aprovechado las ideas darwinianas y tal cual, ¿no? Se supone que Hitler recibió información por parte de Haeckel en Alemania, que fue un alemán que introdujo las ideas evolutivas, muy importante además, Ernst Haeckel. Lo retoman por medio de la mentada liga monista que hicieron en aquel tiempo y exponen su superioridad, ¿no? Usando como pretexto la evolución, pero realmente ni Darwin ni nadie jamás pretendía que la evolución fuera una forma de discriminación, simplemente es plantear las diferencias que tenemos. Entonces, bueno, no se trata de más fuerte, del más hábil, del más algo. La selección natural es este proceso, este mecanismo que es tan importante que mucha gente, incluso entre biólogos actuales, he escuchado, hay quien dice que es post-seleccionista, ¿no? Lo cual cuando lo vi casi vomito porque eh, me parece algo, esa idea de querer destruir íconos, de decir es que Darwin no tenía la razón, es que, espérate, el seleccionismo está presente en la teoría más reciente que me digas, y eso es un decir porque también tenemos que discutir qué es teoría y qué no lo es. En todas las ideas más frescas, en cada hallazgo nuevo biológico que se haga, ya sea en la parte médica o biológica en general, nunca se ha podido destruir la parte del que la evolución tal cual existe, que sucede, y que el método importante para que se dé la evolución sea la selección natural, ¿no? Me digas lo que me digas, siempre hay la selección natural escondida atrás con su guadaña, ¿no? Entonces, ¿qué es la selección natural? Es un proceso en que los grupos, porque además es algo de grupos, ¿no? Se pueden seleccionar desde moléculas, para mi punto de vista, y creo que es el punto de vista que está cada vez más actualizado, o más general en la actualidad, es esto, que la selección es multinivel, ¿no? En algún tiempo se dijo, el objetivo de la selección es el gen. Mucho tiempo desde Darwin se decía que era el individuo, ¿no? Tal cual. Creo que la selección actúa en todos los niveles, incluso desde el nivel molecular hasta el nivel grupal. Entonces, en un tiempo, la selección era considerada como una herejía decir que había selección de grupos. Sin embargo, no es así, ¿no? Hoy pensando, por eso me interesa este tema de las ecometrías, porque los rasgos que caracterizan organismos, cómo pueden sobrevivir en ambiente, o sea, hay selección de rasgos incluso, ¿no? Y a lo mejor sueno muy hereje, ¿no? Habrá quien considere que estoy diciendo, no sé, cosas completamente descabelladas y bueno, es respetable, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la selección? Es la presión que ejerce el ambiente sobre los organismos, lo cual hace a lo largo del tiempo una existencia diferencial, ¿no? Hay organismos que tienen tales características que les permiten vivir y por lo tanto en el siguiente etapa, digamos, del tiempo, y por lo tanto están presentes. No tiene que ver que sean más fuertes, no se selecciona un rasgo en particular, es algo que solamente te permite esa variación que tienes en tu grupo en el que vives, en tu población, te permite vivir en el siguiente tiempo, ¿no? En la siguiente etapa. Entonces es un proceso de filtro. Tienes adaptaciones necesarias, tienes las características que te permiten sobrevivir, entonces en la siguiente generación podrás dejar descendencia que tiene las mismas características. Simplemente, digamos, la selección natural es este mecanismo por el cual grupos de organismos son seleccionados, no seleccionados, simplemente pueden sobrevivir en la siguiente etapa del tiempo cuando ha pasado un evento de selección que puede ser inundación, puede ser radiación ultravioleta, puede ser cambio de temperatura, cambios que ocurren en la Tierra normalmente, y siempre hay un proceso natural que está haciendo presión, ¿no? Sí.
Algo que me gusta mucho de la selección natural es que es un proceso muy ecológico, ¿no? Aunque muchas veces no se vea desde esa perspectiva o no se menciona la palabra ecología, pero Así es. tiene todo que ver con la ecología y con las interacciones entre organismos y el ambiente, y eso es muy, muy interesante. Y hablando precisamente de esta historia y de este bagaje, desde que surgen las primeras teorías evolutivas, como que las personas, ¿sí? Siempre hasta el día de hoy, eh, han pensado que la evolución tiene una finalidad, ¿no? E incluso Así que es. el ser humano es como el pináculo de la evolución, ya es lo mejor que le pudo haber pasado a la evolución. ¿Esto es real? ¿La evolución realmente ya se detuvo en nosotros o nosotros seguimos evolucionando? Sí, es también un poco incómodo cuando gente te dice eso, los seres humanos ya somos lo máximo y ya no estamos evolucionando. He escuchado tal cual eso que tú has escuchado también. Los seres humanos ya no evolucionamos, ya estamos en nuestra jungla de cristal, fuera del ambiente, ya nada nos hace porque tenemos todos los medios para excluirnos del ambiente, ¿no? Entonces, cuando pensamos que no nos va a depredar un dientes de sable, cuando pensamos que no vamos a morir aplastados por un mamut o ese tipo de cosas, como que creemos que ya no vamos a cambiar, ya no estamos cambiando, cuando realmente la esencia del cambio evolutivo es variación, ¿no? Tienes variación en las poblaciones y cuando tienes variación eres sujeto a selección. Entonces, creo que un ejemplo hermoso y terrible a la vez de esta cuestión es el coronavirus, ¿no? O sea, para estar muy en boga, es curioso que estamos ante un ejemplo típico de evolución y bueno, retomando un poquito estos aspectos, yo siempre he dicho, esas personas, los que son portadores del virus y no presentan síntomas son los X-Men de nuestra generación, ¿no? Y bueno, no sabemos quiénes sean ellos, yo no conozco, no sabemos si somos o no lo somos y bueno, nadie quiere contagiarse, pero esas personas que no les hacen nada, o sea, que les hace el coronavirus lo que el viento a Juárez, es precisamente esos individuos que tienen capacidad para resistir a este evento de selección, ¿no? Estamos ante un evento de selección natural justamente, y si me dices qué es la selección natural, bueno, el coronavirus es parte de la selección natural, porque la selección natural no solamente son ambientes, también competencias entre organismos, y aquí estamos intentando sobrevivir ante el embate de un microvirus, virus, y ya, porque ya ves que luego son Microcosa. un virus que está dañando a nuestra población y está muriendo mucha gente. O sea, eso es un proceso de selección natural, por supuesto. Entonces, las personas que tienen esa capacidad de sobrevivir, a los que no les hace gran cosa el virus, tienen ese carácter adaptativo, o sea, pueden sobrevivir. Ahora, puede alguien pensar, entonces estos individuos son los más fuertes, pero no es así. Simplemente tienes cualidades que te permiten sobrevivir a este virus. No quiere decir que a otro virus tengas esa misma capacidad. Por eso es que no podemos hablar de supervivencia del más fuerte, simplemente es de quien tiene esa característica. Algo muy interesante y que creo que debemos destacar es, la evolución no tiene una línea recta, no tiene una finalidad, pero tampoco es, como mucha gente ha dicho, que es un proceso completamente aleatorio, porque también dicen, yo no creo en la evolución porque creo que es un proceso completamente aleatorio. Hay una cuestión muy interesante que hablan de que la evolución es contingente. O sea, nunca es un proceso completamente aleatorio porque siempre hay precisamente todo lo que nos permite sobrevivir son los factores ambientales que nos están restringiendo a un tipo de movimiento, a un tipo de alimentación, a un tipo de todo. Entonces tenemos una presión, las presiones selectivas hacen que la evolución no sea completamente aleatoria, ¿no? A mí me gusta usar un ejemplo que cuando he dado charlas sobre esta cuestión de la contingencia, había una serie que se llamaba iCarly, que yo creo que sí la llegaste a ver. Ay, Carly. ¿Nunca la viste, iCarly? Sí, Es, bueno, sí.
Es una cosa para Ballet, adolescentes, ¿no? sí, ajá. Pero graciosa y bueno, yo la llegué a ver ya viejo realmente, no es que fuera de mis tiempos, Sí, ¿no? no, no es de mis tiempos tampoco. Pero era divertida. Ahí había, no sé si alguna vez llegaste a ver, había algo que ellos le llamaban el baile improvisado, pero en Ah, inglés era el random dance o algo así, ¿no? ajá. Entonces era como un baile aleatorio, ¿no? Y ellos, entonces había un momento en que ponían como una trompeta y decían baile improvisado. Entonces en la cámara ellos bailaban así con movimientos extraños. Entonces, a pesar de que el baile se llamaba así, y a pesar de que todo el mundo pensaría que hay una improvisación absoluta, algo completamente aleatorio, no lo es, porque están restringidos por muchas cosas, ya sea, en primera son humanos, ¿no? Son animales mamíferos bípedos que están parados en dos pies, no pueden hacer un baile de un cuadrúpedo, ¿no? Por ejemplo, no pueden hacer el baile de un ave que vuela. O sea, hay muchas limitaciones que su propio cuerpo les impide y cuestiones físicas que te impide hacer algo completamente aleatorio, ya sin contar las posibilidades físicas que tienes ya como ser humano. Hay gente que sabe bailar, gente que de plano está completamente imposibilitado, gente que no tiene capacidades de movimiento. Entonces, y además es también qué has aprendido, qué pasos puedes hacer, qué movimientos puedes hacer que no tengan también un componente cultural, ¿no? Que hayas aprendido. Entonces, no es una cuestión completamente aleatoria, es una cuestión que tiene que ver más con la contingencia, ¿no? Esas restricciones que tienes. Y para mí es fue una forma de ver cómo se da la evolución. Es una cuestión más bien contingente que completamente aleatoria. Esa aleatoriedad tal cual no existe en la evolución. Entonces, pensando en esa contingencia, no existe una dirección porque además la selección natural no es un ente. A veces pensamos que es que la selección decide, ¿no? Simplemente es eventos del ambiente, competencia entre organismos y eso es lo que simplemente va a generar que sobrevivan algunos y otros no. No hay un ente seleccionador, no existe eso. Porque no hay un plan, ¿no? Digo, sí, hay gente creyente que quiera pensarlo, pero realmente no existe esa direccionalidad. Y el que estemos los seres humanos en el planeta como especie dominante tiene que ver más con cuestiones muy casuales, con extinciones de otros grupos que nos han permitido, de alguna manera, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, posiblemente los mamíferos no estuviéramos aquí. Y si no hubiesen mamíferos esenciales, no hubiera seres humanos dominando el planeta y además se plantea que nuestra especie tiene aproximadamente más o menos, porque también es una discusión, lo que decía al principio, la cuestión de los linajes humanos, que también todo el mundo quiere meter nuevos bichos al linaje humano, cuando, bueno, a veces es más por traer cuestiones económicas, ¿no? A tu investigación, pero más o menos 200,000 años en el planeta como especie tal cual, y durante todos esos, ¿cuánto tiene nuestra especie siendo dominante? O sea, realmente ha sido algo de los últimos tiempos y tiene mucho que ver con esa capacidad de producir tecnología. Entonces, nuestra presencia grande, nuestra modificación o nuestra construcción del nicho, ¿no? Que hoy se habla de esto, tiene que ver con la capacidad de producir tecnología y obviamente un gran cambio en nuestra vida fue el poder heredar el conocimiento, cosa que otras especies no es tan fácil. Vamos a terminar con una pregunta que creo que tiene mucho que ver con la visión que tiene la gente sobre la evolución, ¿no? ¿Se puede creer o no creer en la evolución? Más bien es el hacer una diferencia entre una conjetura informada, que sería más parecido a una hipótesis, o sea, yo tengo una hipótesis cuando empiezo una investigación, y en general, ¿no? En la vida cotidiana, digamos, si somos muy sofisticados, le vamos a decir que una conjetura es una hipótesis, ¿no? Tengo la hipótesis de que el camión se va a tardar, ¿no? Si quieres, es posible, pero está basado en información que tienes, ¿no? A lo mejor el camión siempre se tarda, a lo mejor esa ruta es muy, muy mala, o simplemente hay un choque y tienes la idea de que va a ocurrir algo. Esa es una hipótesis y entonces cuando hablamos en la vida cotidiana de hipótesis, nunca decimos, tengo la hipótesis de que dices, tengo la teoría, ¿no? ¿Cuál es tu teoría? Sobre todo en estas series policíacas, ¿cuál es tu teoría al respecto de la muerte de tal? O sea, ojalá todos pudiéramos hacer teorías, ¿no? Ojalá todos tuviéramos esa capacidad mental y
para formular hipótesis, digo, un montón de hipótesis, confirmar las hipótesis y entonces tener todo un cuerpo teórico que nos permita hablar de la teoría de la gravitatoria, la teoría de la evolución, la teoría del celular, todo ese tipo de teorías que realmente son cuerpos de investigación enormes con una evidencia contundente a favor. Mucha gente piensa que una teoría no está probada porque lo considera a nivel de una hipótesis. Dices que una teoría no está probada, la evolución es simplemente una teoría, ¿no? Eso es muy equivocado. Una teoría no es simple jamás, ¿no? Entonces, el que tú te puedas dar el lujo de creer o no creer en la evolución es como, lo he dicho, si tú no crees en la teoría gravitacional, pues entonces lánzate de un edificio, porque posiblemente no te va a pasar nada, ¿no? Es exactamente lo mismo que tú crees, que cuando no crees en la evolución, es hoy eso mismo, está la pandemia en estos momentos. Si tú no crees en la evolución, si tú no crees en la variación, si tú no crees en que puedes ser un individuo seleccionado en contra, o sea, de perecer en esta pandemia, pues entonces te arriesgas a lo tonto, ¿no? Pero si no crees en la evolución, no usarías antibióticos porque están basados en teorías evolutivas, no usarías medicamentos que atacan los retrovirales y todo esto que han sido muy exitosos en la contención del VIH, por ejemplo, al grado de que hoy hay gente que no muere por estar infectado del VIH, a pesar de que en los 80 hubo también muertes en cadena, ¿no? Grandes, una cantidad enorme de muertes. Entonces, tiene que ver esto, ¿qué son sobre todo los antibióticos? Que es prácticamente lanzar un depredador en contra de los bichos que te hacen daño. Está basado en la teoría evolutiva tal cual, entonces no puedes decir que no crees en la evolución. Lo que se discute entre especialistas no es la verdad o no de la evolución, se discute los mecanismos por los cuales ocurre la evolución y se discute además los parentescos, ¿no? ¿Qué organismos están emparentados con cuál? ¿Dónde está la delimitación entre las especies? Que es un tema a discutir eh, enorme, ¿no? Esta cuestión de las especies. Pero piensan que si los científicos discuten sobre la evolución es porque la creen o no la creen. Realmente no. Todo el mundo sabe que ocurre la evolución, por eso estamos aquí. Si no existiera la evolución, no estaríamos aquí. La evolución es una realidad, es un conjunto de hechos que han sido confirmados y cada descubrimiento nuevo no niega la evolución y tampoco la selección natural, ¿no? Es algo, el principal mecanismo de evolutivo. Hay muchas otras cosas nuevas, claro. Tú mencionabas hace rato de qué otras teorías existen, que creo que no dije nada al respecto. Yo creo que todo lo nuevo que se ha descubierto, en cuanto sobre todo avances en epigenética y en biología del desarrollo, que esto que le llaman el nuevo Evo-Devo o Evo-Divo, como le quieran llamar, que es de lo más reciente, digamos, o las teorías de la complejidad, cómo la complejidad puede generar mayor evolucionabilidad o no. Hay muchas cuestiones que se están discutiendo en la actualidad que alguien puede llamarlas teorías, quizás son cuerpos de conocimiento que están confirmados de alguna u otra manera. No es que sea un cambio, hoy se habla de la evolución extendida, de la síntesis evolutiva extendida, ¿no? O sea, teníamos la evolución darwiniana tal cual, teníamos luego la parte el aporte de Mendel, cuando se convirtió ya una idea mucho más bien un cuerpo académico mucho más robusto con la introducción de comprender el origen de la variación. Luego vino la síntesis moderna que introdujo todos los campos de la biología a la evolución, a aportar cada uno. O sea, si no fuera real, eso se hubiera refutado ya sea por los biólogos moleculares, por los celulares, o por los médicos, por los paleontólogos. Alguien hubiese refutado y jamás pasó. Se volvió mucho más robusto ahora con aportes de todos. Desafortunadamente en la síntesis biológica original no hubo mucho aporte de embriólogos, que eso era algo muy interesante y que a pesar de que había sido usado ya con anterioridad ejemplos de ese tipo, no ocurrió tal cual, no fue como parte grande de la síntesis, pero en la actualidad ocurre, ¿no? Entonces están aportando muchos casos, hoy también con este realce o esa difusión grande que hay de la epigenética, se aporta cada vez más, pero nadie ha refutado que exista la evolución y que ocurra la selección natural. Eso es algo que sigue siendo. Hoy no se quieren llamar neodarwinistas, en su tiempo se llamaron neodarwinistas, hoy no quieren llamarse neodarwinistas, hoy no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas, ¿por qué seguimos hablando de Darwin todo el tiempo? Y por qué estamos celebrando los aniversarios de Darwin es porque realmente es algo muy importante, o sea, realmente unifica la biología y realmente eso nos ha permitido vivir
Y entender la evolución nos permite entender cómo funcionan, ¿no? Cómo es que hoy tenemos una cepa nueva del virus justamente y cuáles son las repercusiones que puede tener. Entonces, realmente la evolución es parte de nuestra vida, es parte de lo que debemos tratar de comprender y que de verdad nos ayudaría muchísimo a entender los mecanismos por los cuales evoluciona la vida en el planeta, porque, bueno, somos parte de ello. Claro, pues qué interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir toda tu visión y todo tu conocimiento y experiencia con nosotros. Y bueno, les cuento que la siguiente cápsula va a ser muy especial. Como ya lo mencionó Ricardo, este mes de evolución se da porque el 12 de febrero es se celebra el natalicio de Darwin, que es el padre de la evolución, o así se considera. Y es el famosísimo Darwin's Day o Día Internacional de Darwin. Entonces vamos a tener una cápsula completita sobre él, sobre varios datos de su vida y su obra. Además, ¿se imaginan ustedes cómo predecían el tiempo meteorológico durante el viaje del Beagle en el que fue Darwin a las Galápagos? En nuestra cápsula, depende del tema, el doctor Gamaliel Castañeda nos contará no solo cómo y con qué lo hacían, sino que nos enseñará a hacer nuestra propia estación meteorológica. Además, si se quedaron con ganas de saber más sobre las evidencias de la evolución que nos tocaron aquí, no se pierdan la última cápsula de este episodio en la que abordaremos precisamente ese tema, todas las evidencias que se tienen de registro fósil y moleculares sobre la evolución. De parte de todo el equipo de Depende de la Especie, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, cuídense mucho, no bajemos la guardia, quédense en casa y mientras tanto pueden disfrutar el contenido de Depende de la Especie en todas nuestras redes. Ya saben que ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Facebook, en YouTube, así es que no tienen para qué salir de sus casas. Y recuerden que, como decía el escritor Arthur C. Clarke, la magia solo es ciencia que no entendemos aún. Gracias, hasta la próxima. Si quieres escuchar el episodio completo, puedes hacerlo en Spotify y en Apple Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Depende de la Especie.